Pedro Mendoza era un nombre que el viento del desierto parecía haberse esforzado por borrar. A sus 50 años, su rostro era un mapa de surcos profundos, cavados más por el dolor que por el tiempo, y sus ojos, antes espejos de un padre orgulloso, ahora eran pozos opacos, vacíos de cualquier brillo. Habitaba una pequeña casa en los confines de un pueblo mexicano olvidado, donde el polvo cubría no solo las calles, sino también las esperanzas. Ex vigilante de una fábrica que el óxido consumía, lentamente Pedro era hoy el vigilante de sus propias ruinas, un hombre que se movía como una sombra entre los vivos, aprisionado en el silencio que se instaló en su alma el día en que la música de la risa de su hija fue brutalmente silenciada para siempre. El dolor que cargo es un eco interminable, un grito silencioso en el vacío de mi alma. Si este relato, nacido de las cenizas de mi vida, te toca de alguna manera, te ruego, no me dejes solo en esta oscuridad. Necesito saber que no estoy gritando al vacío. Ayúdame a llegar a la meta de 1000 suscriptores para que más historias como la mía no sean silenciadas y tragadas por el olvido. Por favor, comenta desde dónde me escuchas, para que tu presencia sea una luz en mi larga noche y me dé la fuerza para seguir narrando lo que debe ser contado. Su rutina era un ritual monótono de supervivencia. Se despertaba con el sol despiadado que invadía su ventana, tragaba un café amargo sin sentir el sabor y caminaba por las calles de tierra, evitando las miradas de los pocos que aún lo recordaban como el hombre que lo perdió todo. Se había convertido en un espectro en el paisaje de su propia vida, un fantasma atormentado no por cadenas, sino por el recuerdo vivo de una violencia que la justicia de los hombres se negó a castigar. Cada paso era pesado, cada respiración, un recordatorio de que él seguía existiendo en un mundo donde su razón de vivir había sido extirpada con una crueldad innombrable, dejándolo hueco por dentro. El pueblo, a su vez, parecía cómplice de su melancolía. Las fachadas desconchadas de los edificios contaban historias de un progreso que nunca llegó, y la plaza central, con su kiosco abandonado, era un monumento a la decadencia. El aire era pesado, cargado con el olor a polvo seco y resignación. Durante el día, el sol castigaba, blanqueando los colores y forzando a la vida a esconderse en las sombras. Por la noche, la oscuridad se apoderaba de forma absoluta, un manto espeso que parecía tragarse la luz de las estrellas y los secretos más sórdidos de sus habitantes. Era un lugar donde la esperanza era un artículo de lujo y la justicia, una broma contada por los corruptos en la ruidosa cantina. Fragmentos del pasado lo asaltaban sin previo aviso. Un destello de una cinta de color en el cabello de una niña, el sonido lejano de una canción que su hija amaba, todo era un gatillo que reabría la herida. Él veía su sonrisa, oía su voz llamando papá, y la realidad de su ausencia lo golpeaba, con la fuerza de un golpe físico, dejándolo sin aliento. Esos recuerdos eran tesoros y torturas, el único vestigio de luz en su existencia sombría, pero cada recuerdo era un cuchillo que hurgaba en su pecho, un recordatorio constante y cruel de la brutalidad que le robó la alegría y el propósito, transformando su amor paternal en un luto eterno y sin consuelo. Su antiguo trabajo en la fábrica abandonada le había enseñado los secretos de la noche. Durante años caminó por los pasillos silenciosos y los patios oscuros, aprendiendo a descifrar los sonidos de la oscuridad, a moverse sin ser percibido, a volverse parte de las sombras. Ese conocimiento, antes usado para proteger máquinas y existencias sin valor, estaba dormido dentro de él, una habilidad latente forjada en la soledad y la observación. Conocía cada atajo, cada punto ciego, cada eco que la noche producía. La fábrica, un esqueleto de metal retorcido, había sido su escuela, y la oscuridad, su maestra,
preparándolo para una guerra que nunca imaginó que tendría que librar. La fábrica ahora era un espejo de su alma, un lugar vasto, vacío y en ruinas, guardando ecos de una vida que ya no existía. A veces, al atardecer, se encontraba parado frente a los portones oxidados, observando cómo las sombras se alargaban y se apoderaban de la estructura, así como la amargura se había apoderado de su corazón. Las habilidades que adquirió allí, la paciencia de esperar en la oscuridad, la capacidad de oír lo inaudible, eran herramientas de un oficio olvidado, pero en su dolor esas herramientas no estaban perdidas, solo estaban esperando un nuevo y terrible propósito, siendo afiladas por su furia silenciosa. La noche caía sobre el pueblo, y con ella un cambio sutil ocurría en Pedro. El hombre apático y roto que deambulaba durante el día daba paso a una quietud diferente, más alerta, más tensa. Sentado en la penumbra de su habitación, no solo veía la oscuridad de afuera, la sentía, la comprendía. Era su elemento, su refugio. El mundo se dormía, los sonidos se aquietaban, pero dentro de Pedro, la tormenta de rabia y luto estaba siempre despierta. Era un hombre al límite, una cuerda tensa a punto de romperse, y esa noche el destino finalmente le daría el tirón final que lo lanzaría al abismo de la venganza. La noche comenzaba a tejer sus largas sombras sobre el pueblo, cuando Pedro, en su caminata sin rumbo, se vio atraído hacia la plaza central, un lugar que normalmente evitaba como una herida abierta. Bajo la luz amarillenta de los faroles, un simulacro de vida normal se desarrollaba. Niños corrían, parejas intercambiaban confidencias en bancos de hierro y el sonido de una música lejana flotaba desde la cantina. Para Pedro, esa escena era una pintura de un mundo al que ya no pertenecía. Se mantuvo en la periferia, un observador silencioso, sintiendo el abismo entre la normalidad de ellos y su vacío perpetuo. El aire era cálido, pero un frío glacial emanaba de su pecho, aislándolo de cualquier calor humano que pudiera existir allí. Fue entonces cuando lo vio. Ricardo Torres, el nombre, una brasa ardiente en su mente, ahora tenía un rostro frente a él. El hijo del coronel, la personificación de la impunidad, estaba en el centro de un círculo de amigos, exudando arrogancia y privilegio. Y entonces se rió, una risa fuerte, desinhibida, que cortó el aire de la noche y golpeó a Pedro con la precisión de una bala. Ese sonido era la profanación final, un acto de desdén sobre la tumba de su hija, una celebración de la injusticia. En ese instante, el luto pasivo de Pedro se cristalizó en un odio puro y cortante. La niebla de dolor que lo envolvía se disipó, revelando una claridad terrible y afilada. El mundo alrededor de Ricardo Torres desapareció. Los sonidos de la plaza, las luces, la gente, todo se convirtió en un borrón insignificante. La única cosa real para Pedro era el eco de esa carcajada en su cabeza, un sonido que se burlaba de su impotencia y de su sufrimiento. Sus manos, colgando a los lados de su cuerpo, se cerraron en puños tan apretados que las uñas se clavaron en sus palmas. Permaneció inmóvil por un largo momento, una estatua de furia contenida, sintiendo el instante exacto en que la tristeza se transformó en propósito. Sin una palabra, se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a casa, sus pasos ya no arrastrados por el dolor, sino impulsados por una nueva y sombría determinación. De vuelta en la seguridad de su casa oscura, Pedro no encendió la luz. Se movía con una fluidez que hacía mucho no conocía, cada movimiento deliberado y preciso. Se arrodilló ante un viejo baúl de madera que guardaba las herramientas de su vida pasada. Con manos firmes, abrió la tapa chirriante, revelando su antiguo equipo de vigilante. La linterna robusta, los guantes de cuero gastados, un rollo de cuerda. Sus dedos pasaron por estos objetos familiares, pero buscaron algo más profundo.
Tomó un cuchillo de caza con mango de hueso, un objeto que nunca había tenido la intención de usar. Al sostener el acero frío, la decisión fue sellada. Si la justicia de los hombres era ciega y corrupta, él se convertiría en la visión en la oscuridad. Ese fue su juramento silencioso. Ya no sería una víctima esperando un milagro. Sería la consecuencia. El ritual de preparación fue metódico, casi sagrado. Sobre la mesa de madera dispuso sus herramientas, las de la antigua vida y la de la nueva. El cuchillo, ahora limpio y brillante, bajo la poca luz que entraba por la ventana, era el centro de todo. Se vistió con ropas oscuras y funcionales, borrando cualquier vestigio del hombre que era. El rostro en el espejo roto ya no era el de Pedro Mendoza, el padre enlutado. Era una máscara impenetrable de resolución, los ojos fijos en un único objetivo. Al salir por la puerta trasera y ser engullido por la noche, ya no era un vigilante de una fábrica, era un cazador, y el pueblo, que por tanto tiempo había sido su prisión de dolor, ahora se convertiría en su campo de caza. La cacería de Ricardo Torres fue un ejercicio de paciencia y precisión. Pedro, utilizando su maestría sobre la oscuridad, comenzó a seguir cada paso del joven. Observaba desde las sombras de los callejones, desde lo alto de los edificios abandonados, convirtiéndose en un fantasma invisible que mapeaba la rutina arrogante de su objetivo. Aprendió sus horarios, sus hábitos, los lugares que frecuentaba para exhibirse. Cada momento de observación era una tortura y un combustible. La visión de la impunidad de Ricardo afilando la hoja de su rabia. Pedro no tenía prisa. La venganza para él no era un acto de impulso, sino un plato que se serviría en el frío silencio de la noche, lejos de los ojos de un mundo que ya había fallado en juzgar. Se movía con la economía de un depredador nato. El sonido de sus pasos era absorbido por el polvo de las calles, su silueta confundiéndose con las formas irregulares de la arquitectura decadente. Ricardo, inmerso en su propia importancia, jamás notó el par de ojos que lo seguía, ojos que contenían el reflejo del infierno personal que él mismo había creado. Pedro estudió las vulnerabilidades no del objetivo, sino del entorno que lo rodeaba. Identificó el callejón sin salida detrás de la cantina más ruidosa, un punto ciego en las rutas de patrulla de la policía corrupta. Era allí. Ese sería el escenario, el tribunal y la tumba. La espera era parte del ritual, un período de luto y furia que se condensaba en una calma mortal. La noche elegida fue una noche sin luna. Ricardo, tambaleándose de borracho y despidiéndose ruidosamente de sus amigos, entró en el callejón para orinar, un acto casual de falta de respeto que sería el último de su vida. Desde la negrura más profunda, una forma se materializó. No hubo grito. La mano de Pedro fue rápida, cubriendo la boca de Ricardo con una fuerza brutal, mientras lo arrastraba hacia las sombras más densas. El terror en los ojos del joven fue la primera recompensa de Pedro. Allí, en la oscuridad, el dinero de su padre y el poder de su nombre eran inútiles. Era solo carne y miedo, confrontado por un juez silencioso cuya sentencia ya había sido escrita en lágrimas y sangre. El enfrentamiento fue breve, eficiente y desprovisto de cualquier grito o súplica. Pedro no quería oír su voz, no quería darle la satisfacción de una palabra. Su justicia fue aplicada con el cuchillo de caza, un instrumento frío para un acto movido por un dolor incandescente. Cada movimiento era una respuesta a la memoria de su hija, un ajuste de cuentas con el sistema que lo había abandonado. Ricardo Torres, el intocable, se derrumbó en un silencio patético. Pedro miró lo que había hecho, el cuerpo inerte a sus pies, y no sintió el alivio que había imaginado. Solo había un vacío gélido, la constatación de que la venganza podía castigar al culpable, pero jamás podría restaurar la inocencia perdida.
con la misma metodología fría, se deshizo del cuerpo. Usando las cuerdas de su antiguo oficio, envolvió el cadáver y, bajo el manto de la noche, lo transportó al corazón de la fábrica abandonada. Allí, en medio de la maquinaria oxidada que simbolizaba la muerte de la prosperidad del pueblo, escondió los restos de Ricardo. Era un entierro simbólico, la podredumbre uniéndose a la podredumbre. Al volver a casa, con las primeras luces del día manchando el cielo, Pedro se sintió más vacío que nunca. La primera página de su venganza había sido pasada, pero el libro de su dolor permanecía abierto. El capítulo de la pérdida imposible de borrar. La justicia era solo una gota de sangre en un océano de sufrimiento. La noticia de la desaparición de Ricardo Torres cayó sobre el pueblo como una bomba. El hijo del coronel, desaparecido. Al principio hubo incredulidad, luego un pánico que se instaló primeramente entre los poderosos. El coronel movilizó sus recursos, presionando a la policía y ofreciendo una recompensa cuantiosa. El pueblo, que antes susurraba sobre la arrogancia de Ricardo, ahora se callaba en un miedo respetuoso. El orden natural de las cosas había sido violado. Uno de los lobos había sido tomado del rebaño y nadie sabía quién era el cazador. La ausencia de Ricardo creó una onda de choque que expuso la fragilidad del poder que todos creían absoluto, y un nuevo tipo de miedo comenzó a extenderse. El capitán Ramírez fue uno de los primeros en llegar a la cantina, el último lugar donde Ricardo fue visto. Un hombre de mediana edad, con un rostro cansado y ojos cínicos. Ramírez era un maestro en mantener el frágil equilibrio de poder en el pueblo. Escuchó los informes, inspeccionó el callejón y, al encontrar una pequeña mancha oscura en el polvo, supo que no se trataba de un secuestro por rescate. Aquello era algo diferente, algo personal y brutal. La presión del coronel Torres era inmensa, pero Ramírez sentía que estaba lidiando con una fuerza a la que no le importaba el dinero ni la influencia. Estaba cazando algo que había nacido de la desesperación, y eso lo hacía peligroso e impredecible. Desde las ventanas de su refugio, Pedro observaba la agitación. Veía los coches de la policía, los secuaces del coronel interrogando a la gente con una violencia mal disimulada. Y veía el miedo en los ojos de otros hombres como Ricardo, hombres que se movían por el pueblo con la certeza de su impunidad. En ese miedo, Pedro encontró una nueva y perturbadora revelación. Su acto de venganza personal había resonado más allá de su objetivo. Había creado una grieta en la armadura de la corrupción. La idea comenzó a formarse en su mente. Quizás su misión no había terminado con Ricardo. Quizás solo había comenzado. El dolor de una familia podría convertirse en el escudo de muchas otras. En busca de silencio, no de absolución, Pedro entró en la vieja iglesia del pueblo. El aire era fresco y olía a cera y madera antigua. Adentro, el padre Ignacio, un anciano con ojos que parecían conocer el peso de todos los pecados del mundo, barría el altar. Vio a Pedro y no demostró sorpresa. La conversación entre ellos fue corta, en frases cifradas. «La noche ha estado agitada, hijo mío», dijo el padre. «A veces, cuando los pastores duermen, un perro fiel debe proteger al rebaño», respondió Pedro con la voz ronca. El padre suspiró, un sonido pesado de comprensión. «Cuidado que el perro, en la furia de cazar al lobo, no se convierta en un monstruo igual». Solo de nuevo, el peso de las palabras del padre resonaba en la mente de Pedro. Monstruo. ¿Era en eso en lo que se estaba convirtiendo? La venganza lo había vaciado, no llenado. Pero la visión del miedo en los ojos de los culpables y el recuerdo de la vulnerabilidad de su propia hija encendían algo en él. Este camino no fue una elección, fue una sentencia. Se dio cuenta de que si él era la única justicia que los olvidados de este pueblo tendrían, no podía detenerse ahora. Debía continuar, no por sí mismo, sino por todos aquellos que no tenían a nadie más que los defendiera de los lobos. La decisión se
solidificó. Había otros nombres susurrados en los rincones oscuros del pueblo, otros depredadores que se escondían a plena vista. El siguiente era un usurero que usaba la deuda para abusar de las hijas de sus deudores, un hombre cuya crueldad era una herida abierta en la comunidad. Pedro comenzó su segunda vigilia, pero esta vez no era movido solo por el recuerdo de su hija, sino por los rostros asustados de otras niñas que veía en las calles. Su cacería ahora tenía un propósito más amplio. Ya no era solo un padre vengativo, se estaba convirtiendo, contra su propia voluntad, en el guardián sombrío de los inocentes de ese pueblo olvidado por Dios. En la cantina donde el miedo y los rumores fermentaban juntos, trabajaba Elena. Una joven de rostro serio y ojos atentos servía bebidas mientras absorbía las conversaciones. Oía los susurros sobre un vigilante, una sombra que limpiaba el pueblo. Para muchos era una historia de terror. Para Elena era una chispa de esperanza. Su hermana, menor, Ana, había llamado la atención de uno de los hombres poderosos del lugar, y Elena vivía en un estado constante de pavor. Miraba la oscuridad de afuera, no con miedo del vigilante, sino con la plegaria silenciosa de que fuera real y de que su justicia llegara a tiempo para salvar a su familia. Pocas semanas después, el usurero también desapareció, sin dejar rastro, como humo en el viento. Fue entonces cuando la leyenda nació de verdad. El nombre, el vigilante, dejó de ser un susurro y se convirtió en una identidad, una fuerza invisible que se cernía sobre el pueblo. Para los criminales y corruptos era un espectro que los hacía mirar por encima del hombro. Para los oprimidos era un ángel vengador, una prueba de que alguien, en algún lugar, oía sus plegarias desesperadas. Pedro, el hombre detrás del mito, no tenía conocimiento de la esperanza que inspiraba. Él solo continuaba su trabajo, una tarea sombría y solitaria, movido por una necesidad que él mismo apenas comprendía. Para el capitán Ramírez, la situación se estaba saliendo de control. Dos hombres influyentes desaparecidos, ambos con reputaciones sórdidas. Esto no era coincidencia. Comenzó a trazar un perfil del cazador, alguien metódico, que conocía el pueblo como la palma de su mano, que se movía de noche sin ser visto y que actuaba con una precisión militar. Alguien movido por un código moral propio, un justiciero. La lista de sospechosos era pequeña en un pueblo como ese. Ramírez comenzó a investigar viejos registros, buscando hombres con el entrenamiento adecuado, y más importante, con un motivo lo suficientemente fuerte como para declarar la guerra contra el sistema. El juego del gato y el ratón había comenzado en serio. La angustia de Elena llegó al punto de ebullición. Una noche, escuchó al hombre que acosaba a su hermana alardear en la cantina, diciendo que pronto domaría a la pequeña. La sangre de Elena se heló. La policía era una broma. Eran pagados por el mismo sistema que protegía a ese monstruo. La desesperación la llevó a una actitud impensable. No tenía a quién recurrir, excepto a la leyenda, al fantasma. Necesitaba contactar al vigilante y su intuición le decía que un hombre que buscaba justicia quizás frecuentaría el único lugar de paz del pueblo, la vieja iglesia. Con manos temblorosas, Elena escribió una nota. En ella, solo un nombre y la dirección de una casa abandonada donde el hombre solía llevar a sus víctimas. Era un ruego crudo, una apuesta en la oscuridad. Esa noche fue a la iglesia y, en un acto de fe ciega, dejó el pequeño papel doblado en la caja de ofrendas, rezando para que las manos correctas lo encontraran. No pedía la muerte del hombre, pedía la salvación de su hermana. Era un mensaje enviado al abismo, una plegaria a un santo sombrío que esperaba que existiera y que estuviera escuchando sus lamentos. Días después, durante una de sus visitas silenciosas a la iglesia, Pedro encontró la nota. La caligrafía apresurada y el mensaje desesperado lo golpearon de una forma inesperada.
Hasta entonces, sus acciones eran dictadas por su propio dolor y su propio juicio. Ahora, alguien lo veía como una solución, un instrumento de justicia. Ese pequeño pedazo de papel era una carga más pesada que cualquier cuerpo que hubiera cargado. Aceptarlo significaría cruzar una nueva frontera, de vengador personal a campeón de los indefensos. Se sentó en el banco frío de la iglesia, la nota en su mano, sopesando no solo el destino de una niña, sino el de su propia alma. Buscó al padre Ignacio una vez más. No le mostró la nota, solo preguntó: «Padre, si un hombre encuentra a un lobo a punto de atacar a un cordero, ¿es pecado intervenir?». El padre, puliendo un viejo cáliz, no lo miró al responder. «El pecado, hijo mío, es ver al lobo y fingir que solo viste una oveja. Pero el pastor que usa la violencia para proteger a su rebaño corre el riesgo de manchar no solo sus manos, sino también su corazón. La pregunta es, ¿qué queda de un pastor cuando todo su rebaño se ha ido y él solo sabe cómo luchar?». La respuesta enigmática dejó a Pedro aún más solo con su decisión. La elección estaba hecha. El pastor dentro de él estaba muerto, pero el protector, forjado en el dolor, aún vivía. Pedro inició la vigilancia sobre el objetivo de la nota. Esta vez, su planificación fue aún más meticulosa, pues no se trataba de su propia rabia. Estaba actuando en nombre de la esperanza de otra persona. Observó los movimientos del hombre, su crueldad casual, y sintió la misma furia gélida que había sentido por Ricardo. Su técnica estaba más depurada, sus sentidos más agudos. Ya no era solo un hombre roto buscando venganza, era un arma, y acababa de recibir una nueva mira, apuntada por la mano de la desesperación de una desconocida. La intervención fue quirúrgica. Pedro no mató al hombre. En cambio, lo acorraló en la casa abandonada mencionada en la nota, el escenario de sus crímenes. Allí, en la oscuridad, lo quebró, no solo físicamente, sino psicológicamente. Lo marcó dejando una cicatriz visible como un recordatorio permanente de su transgresión, y le susurró una promesa al oído. Si se acercaba a esa familia de nuevo, el vigilante volvería para terminar el trabajo. El hombre fue encontrado a la mañana siguiente, balbuceando incoherentemente sobre una sombra que tenía los ojos del diablo. Pedro estaba evolucionando. Su brutalidad ahora tenía un propósito más allá de la muerte: el miedo como herramienta de protección. Mientras tanto, la investigación de Ramírez lo llevaba a un nombre: Pedro Mendoza, un ex vigilante nocturno, un hombre con las habilidades adecuadas y, lo más importante, un hombre con el alma destruida por la impunidad que benefició a Ricardo Torres. El motivo era cristalino. Ramírez no tenía pruebas concretas, solo la intuición de un policía veterano y un rastro de circunstancias que apuntaban directamente a la casa silenciosa en los confines del pueblo. Comenzó a montar una vigilancia discreta, sintiendo que se estaba acercando al fantasma que atormentaba su pueblo. El cerco se estaba cerrando lentamente. Pedro sintió el cambio en el aire. La presencia sutil pero constante de los hombres de Ramírez cerca de su casa no pasó desapercibida. Él, que era el observador, ahora era el observado. La presión aumentó exponencialmente. Cada salida nocturna era un riesgo calculado. Cada sombra podía esconder a un enemigo. Estaba atrapado en una guerra en dos frentes, cazando a los monstruos del pueblo, mientras era cazado por la única forma de ley que aún funcionaba allí. El cansancio comenzó a infiltrarse en sus huesos, un agotamiento que no era solo físico, sino que provenía del alma, del peso de ser, al mismo tiempo, cazador y presa. Fue durante la vigilancia de un nuevo objetivo, un secuaz de los Torres, que Pedro hizo un descubrimiento alarmante. Interceptó una conversación que reveló que los abusos y la explotación no eran actos aislados de individuos depravados. Eran parte de una operación organizada, una red de tráfico y explotación que servía a los hombres más ricos y poderosos de la región,
todos bajo el ala protectora del coronel Torres, padre de Ricardo. La podredumbre era más profunda de lo que imaginaba. No era un cáncer en algunos órganos, sino una metástasis que había tomado todo el cuerpo del pueblo. Su misión personal se había topado con una conspiración monstruosa. El peso de esta revelación casi lo aplastó. Miró su reflejo en un trozo de vidrio roto y vio a un extraño, un hombre envejecido, con ojos atormentados por la violencia que había cometido y por la violencia que aún necesitaba cometer. La venganza por su hija parecía ahora una pequeña parte de una guerra mucho más grande. ¿A cuántos más tendría que castigar? ¿Cuántas vidas tendría que destruir para limpiar ese pueblo? La lucha lo estaba vaciando, corroyendo su humanidad, dejando atrás solo la cáscara de un hombre movido por un propósito sombrío. Se preguntó si todavía había un camino de regreso o si ya estaba perdido para siempre en el desierto de sus acciones. A pesar del costo, una escena fugaz le dio la fuerza para continuar. Al pasar por un parque que antes era dominado por vándalos, vio a niños jugando libremente, sus risas resonando en el aire del atardecer. Vio a Elena caminando con su hermana menor, Ana, ambas sonriendo, la sombra del miedo finalmente alejada de sus rostros. Esa imagen, esa pequeña prueba de que sus acciones habían creado un espacio seguro, aunque pequeño, fue suficiente. Sabía que no podía detenerse. La red de los Torres era la fuente del veneno. Para salvar al pueblo, tendría que arrancar el corazón de la serpiente, incluso si eso significaba marchar directamente hacia su nido, hacia la muerte segura. La noche de la fiesta en la hacienda de los Torres era una herida de luz y sonido en la oscuridad del desierto. Música alta y risas vacías se filtraban de la propiedad, una celebración de la podredumbre que Pedro había venido a purgar. Desde su posición en una colina cercana, observaba el nido de víboras. No traía solo su cuchillo y su furia. En una bolsa de cuero llevaba un pequeño libro de contabilidad que había recuperado, un registro detallado de la red de explotación, con nombres, fechas y valores. Su plan era un acto de guerra total, no solo decapitar a la cúpula, sino salar la tierra, exponer la corrupción de una forma que ni siquiera el poder del coronel pudiera encubrir. Era un ejército de un solo hombre, marchando contra un imperio. La infiltración fue una danza silenciosa con la muerte. Bordeó los altos muros, usando las sombras proyectadas por la propia iluminación ostentosa de la fiesta en su contra. Cada guardia evitado, cada cámara esquivada, era una pequeña victoria en la guerra invisible que libraba. El olor a césped recién cortado y perfume caro contrastaba con el olor a polvo y sudor que él llevaba. Se movió por los jardines lujosos, un depredador en el paraíso artificial de los pecadores, sintiendo el pulso de la música como el latido de la bestia que había venido a abatir. La proximidad con el enemigo no lo intimidaba, solo enfocaba su mente, transformando cada gota de miedo en combustible para la precisión de sus actos. Al llegar al patio principal, se detuvo un instante, observando a través de una ventana de cristal los rostros sonrientes y complacientes. Eran los hombres que devoraban la inocencia como si fuera un banquete, brindando por su propia impunidad. Ya no había vuelta atrás. Esa noche se convertiría en el monstruo que tanto temían, para que ninguna otra familia tuviera que enfrentar a los monstruos que ellos eran. Si este iba a ser su último acto, que se convirtiera en un fuego purificador. Con esa sombría plegaria, rompió el cristal e irrumpió en el salón. El caos fue instantáneo y absoluto. El sonido del cristal haciéndose añicos fue seguido por un grito y la fiesta se transformó en un pandemonium de pánico. Pedro se movió con una velocidad y brutalidad que paralizaron a todos. No era un asesino indiscriminado, sus objetivos eran precisos. Los principales lugartenientes del coronel, los ejecutores de la red.
La acción fue un borrón de violencia calculada. Los guardias de seguridad, acostumbrados a intimidar a civiles desarmados, no eran rival para un hombre que no tenía nada que perder. En medio de los muebles caros y la comida fina, Pedro desmantelaba el imperio de los Torres, manchando la opulencia con la sangre de la retribución. Encontró al coronel Torres en su despacho, intentando hacer una llamada, el rostro pálido de conmoción y furia. La figura imponente del hombre más poderoso de la región se había encogido, reemplazada por un viejo asustado. El enfrentamiento no fue de puños, sino de voluntades. «No sabes con quién te estás metiendo, loco», gruñó el coronel. «Sé exactamente con quién», respondió Pedro, la voz un gruñido bajo y peligroso. «Soy el padre de una de las niñas que tu sistema destruyó. Soy el resultado de tu justicia». En ese momento Pedro no era solo un hombre, era la personificación de todas las víctimas del coronel, un fantasma que había venido a cobrar una deuda impagable. En el clímax de la tensión, cuando la mano de Pedro se cerró, lista para el golpe final, el sonido agudo de sirenas cortó el aire. El capitán Ramírez, más rápido de lo que Pedro había anticipado, había llegado con la fuerza policial rodeando la hacienda. Una sonrisa de alivio y triunfo apareció en el rostro del... El coronel estaba salvado por la misma ley que siempre había manipulado. Pedro estaba atrapado. Adentro los secuaces restantes se reagrupaban y afuera un perímetro policial se cerraba. Estaba atrapado entre la anarquía de los criminales y el orden de un sistema corrupto, un callejón sin salida creado por su propia cruzada. El tiempo pareció detenerse. Pedro miró al coronel, la personificación de su dolor, y luego al libro de contabilidad en su bolsa. La única esperanza de justicia para tantos. Otros. Venganza o justicia. Su hija o las hijas de otros hombres. En un instante de claridad transformadora, tomó su decisión. Agarró un candelabro pesado y lo arrojó contra la ventana principal del despacho, creando una distracción ruidosa. Mientras los policías se concentraban en el sonido, corrió hacia el otro extremo, encendió un mechero y prendió fuego a las cortinas de terciopelo. En el caos que siguió, con las llamas comenzando a lamer el despacho, arrojó el libro de contabilidad por la ventana rota, apuntando a la oscuridad en dirección a donde estarían Ramírez y sus hombres más honestos. Luego, desapareció en el humo, un fantasma entregándose a la noche una vez más. El capitán Ramírez se quedó parado en medio del caos de humo y sirenas, sosteniendo el libro de contabilidad chamuscado. Era la prueba que él, en su complacencia, nunca habría tenido el coraje de buscar. El fuego en la hacienda de los Torres era más que un incendio. Era una pira funeraria para la era de impunidad del pueblo. Ramírez miró los rostros de los hombres poderosos, ahora despojados de su arrogancia, reducidos a criminales asustados. No encontró el cuerpo del vigilante, solo el rastro de su guerra. En ese momento, el cínico capitán entendió la elección del fantasma que cazaba. No eligió la venganza personal, sino la justicia colectiva, dejando a Ramírez la responsabilidad de terminar la limpieza. El vigilante no era solo un asesino, era un catalizador. Herido y sangrando, Pedro corría hacia el brazo del desierto. Cada paso era una agonía, su cuerpo gritando por descanso, pero su voluntad lo impulsaba hacia adelante. La adrenalina que lo había sostenido durante la batalla ahora daba paso a un dolor insoportable. Las luces de la hacienda en llamas y las sirenas lejanas eran su último adiós al mundo que había puesto de cabeza. No miró hacia atrás. El desierto, que antes representaba la aridez de su vida, ahora era su santuario, una inmensidad de arena y estrellas lista para tragarse su nombre, su historia y sus pecados. Se entregó a la oscuridad, buscando no la supervivencia, sino la completa desaparición, convirtiéndose en nada más que un eco en el viento.
Pasaron los meses. El polvo en el pueblo se asentó, pero era un polvo diferente, más limpio. El libro de contabilidad de Pedro, usado por un capitán Ramírez renovado, desencadenó una investigación federal que desmanteló el imperio de los Torres y encarceló a docenas de hombres poderosos. El pueblo respiraba un aire más ligero. El nombre, El Vigilante, se transformó en leyenda, un cuento de cuna sombrío para asustar a los lobos y dar esperanza a las ovejas. Elena y su hermana ahora caminaban libremente por la plaza, y el padre Ignacio, en sus oraciones nocturnas, pedía no por el alma de un pecador, sino por la paz de un hombre que se sacrificó, desapareciendo para que otros pudieran finalmente encontrar la luz del día. Donde quiera que esté Pedro ahora, ya no es el vigilante. Quizás es un trabajador anónimo en un pueblo lejano, o quizás es uno con las sombras del desierto. Su guerra personal ha terminado. La justicia que forjó con sangre y dolor no le trajo paz ni redención, solo la dura claridad del costo de sus acciones. Cambió su alma por la seguridad de otros, un trato que lo atormentaría para siempre. Simplemente se convirtió en el precio que había que pagar para que otros pudieran vivir sin miedo. La historia de Pedro Mendoza no tiene un final, solo una desaparición. Nunca fue capturado. Para el mundo se convirtió en un mito, un signo de interrogación. Algunos dicen que murió esa noche en el desierto, otros que todavía vigila desde las sombras un guardián eterno. Lo que quedó fue su legado, un pueblo más seguro, construido sobre las cenizas de una venganza sangrienta. Y la pregunta que flota en el aire polvoriento es la misma que atormenta a todos los que conocen su historia. Cuando la ley falla, ¿quién define la línea entre un héroe y un monstruo? La respuesta se pierde en el silencio, dejando solo el eco duradero del sacrificio de un hombre.